10 señales antes de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es un tema central en la escatología cristiana. A lo largo de la Biblia, se presentan diversas señales que, según la enseñanza cristiana, marcarán el camino hacia este evento trascendental. A continuación, exploraremos 10 señales que sucederán antes del regreso de Cristo, basándonos en varios textos bíblicos. Quédate hasta el final porque te aseguro que te sorprenderás con esta información. Pero antes te pido que te suscribas al canal. Comentes, compartas, actives las notificaciones y por favor, si te gusta nuestro contenido, no olvides darnos tu me gusta para así llegar a más personas. Ahora sí, bienvenidos, comencemos. Número 10. Aumento de la maldad. En Mateo 24, versículo 12, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta señal nos indica que, antes de su regreso, habrá un aumento significativo de la iniquidad. La moralidad se degradará y los estándares éticos y espirituales se perderán, llevando a las personas a distanciarse del amor divino. Actualmente podemos ver a diario cómo las personas se han vuelto más frías y egoístas. Cómo se cometen homicidios y toda clase de maldades y sus autores lo hacen sin el menor remordimiento. Como muchos de estos actos son justificados, por ejemplo, cuando se trata del aborto o la eutanasia. Incluso en muchas ciudades y países, es tan común que se ha vuelto parte de la normalidad en la que se encuentran sumergidos sus habitantes. También podemos ver cómo se ha perdido el pudor, la moralidad y se ha convertido en moda, mostrar el cuerpo, exhibirse y tener varias relaciones al mismo tiempo. Cambiar de sexo y de pareja como cuando te cambias de ropa y que todo hoy día sea relativo. Número 9. Guerras y rumores de guerras. Mateo 24, capítulo 6 menciona, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta señal expresa la angustia y el conflicto global que caracterizarán nuestros tiempos. Jesús advierte sobre la importancia de no dejarse llevar por la desesperación a pesar de la violencia en el mundo. Los telediarios nos inundan de conflictos bélicos. Un día es lo que ocurre en Israel e Irán o Medio Oriente. Otro día entre Rusia y Ucrania y al siguiente Estados Unidos, China, Corea o la OTAN, pero Jesús nos lo dice muy claro, no debemos angustiarnos. Debemos recordar sus palabras y tener claro que son señales de que el tiempo está cerca. Número 8. Terremotos y desastres naturales. En Mateo 24, versículo 7, se dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esta profecía señala un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres naturales, reflejando a la creación misma, gimiendo bajo el peso del pecado, Romanos 8, 22. Es cierto que han aumentado los desastres naturales en todo el mundo y además con la tecnología existente y las redes sociales, nos enteramos de todo al instante, pero no permitamos que el miedo se apodere de nosotros ante estos hechos. Aunque suene reiterativo, recordemos que son señales que nos invitan a estar preparados, en comunión con el Creador. Número 7. Perspectivas de persecución. Juan 15 versículos 18 al 20 nos advierte sobre la persecución de los creyentes, cito, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Antes de la venida de Cristo, los cristianos experimentarán una creciente oposición y hostilidad, especialmente en sociedades que rechazan su mensaje. Creo que no es necesario explicar demasiado este punto, porque como cristianos lo estamos padeciendo. Cada vez que hablamos de nuestro Señor, nos rechazan o nos llaman fanáticos. Si predicamos o intentamos hacerlo, la gente huye de nosotros o simplemente no quiere escuchar. Esto, sin olvidar mencionar a nuestros hermanos, que son eliminados y perseguidos en muchos países de Medio Oriente y Asia, solo por su fe. Número 6. Aumento del engaño religioso. En Mateo 24,
versículo 24, se dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los elegidos. Este aumento de enseñanzas y prácticas desviadas impactará a aquellos que no están bien fundamentados en la verdad bíblica. Por ello es tan importante que estudiemos las Escrituras, que comprendamos en profundidad las enseñanzas de nuestro Señor para que no nos engañen. Recuerden que, así como Moisés podía convertir su vara en una serpiente, los hechiceros del faraón también podían imitarlo por obra del mal. Éxodo 7. Versículos 10 al 12. Número 5. La proclamación del Evangelio a todas las naciones. Mateo 24, versículo 14 señala, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que Cristo regrese, el mensaje del Evangelio será extendido universalmente, cumpliendo la gran misión, Mateo 28, 19 y 20, y ofreciendo a todas las personas la oportunidad de conocer a Cristo. De hecho, hay una gran cantidad de musulmanes que se están convirtiendo al cristianismo. Lo mismo ocurre entre el pueblo judío, donde muchos ya reconocen a nuestro Señor Jesús como el Mesías. Número 4. Condiciones sociales perturbadas. Segunda Timoteo 3 versículos del 1 al 5 describe los tiempos difíciles que vendrán, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Este retrato del carácter humano en los últimos días muestra una corrupción generalizada en la ética y las relaciones interpersonales. En este punto no hay mucho que aclarar o explicar, solo con ver a algunos políticos creo que alcanza. Pero si aún piensas que no es así, mira a tu alrededor y verás el egoísmo y la avaricia incluso entre tu círculo más cercano. Número 3. La unidad de naciones hacia un gobierno global. Apocalipsis 13. 7. Menciona que al anticristo se le permitirá ejercer autoridad sobre todas las tribus y naciones. Esto puede interpretarse como un movimiento hacia la globalización y un intento de formar un gobierno mundial unificado que se opone a los valores del cristianismo. Lo que conocemos como Agenda 2030 y lo que llaman Nuevo Orden Mundial. Número 2. Señales en los cielos. Lucas 21. 25 y 26 dice, y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones por la perplejidad del mar y de las olas, desmayando los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Estos fenómenos cósmicos servirán como señales visibles de los tiempos finales. Todos hemos visto la oleada ovni de estos últimos meses en el continente americano, al igual que muchos fenómenos astronómicos, como auroras boreales inusuales por ejemplo en el Polo Sur. Lunas rojas, nubes extrañas, sonidos en el cielo y tanto fenómeno extraño que ocurre por el mundo. Y aunque la mayoría tiene una explicación científica, no dejan de ser extraños, cautivadores y señales del Padre para que nos preparemos. Número 1. La restauración de Israel. Lucas 21 versículo 24 dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será izada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Israel fue atacada brutalmente, el 7 de octubre de 2023, por el grupo fundamentalista palestino Hamás, que perpetró el ataque y en el que murieron 251 personas, en su mayoría jóvenes, y otro tanto fueron tomados como rehenes. Muchos de ellos aún permanecen en cautiverio. Esto desencadenó una guerra total entre Israel y Hamás, considerada una de las más mortíferas de la historia reciente de la región. Las señales que preceden la segunda venida de Jesucristo plantean un panorama oscuro y desafiante, pero también glorioso. La Biblia nos llama a estar vigilantes, a permanecer firmes en la fe y a proclamar el Evangelio con valor. Como creyentes, debemos vivir en la esperanza y la anticipación del regreso de nuestro Salvador, preparándonos y permaneciendo en la verdad, en comunión con Dios hasta que se realicen todas estas promesas. En medio de la confusión y la oscuridad, podemos encontrar consuelo y confianza en la certeza de la victoria final de Cristo sobre el mal. Y hasta aquí el video de hoy. Hasta pronto y que el Señor los bendiga grandemente. No olvides comentar, compartir y activar las notificaciones para no perderte de ningún video.
Y por favor deja tu me gusta para así llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad. Que las enseñanzas y profecías compartidas nos inspiren a fortalecer nuestra fe y a mantener la esperanza en todo momento. Que la luz de la palabra de Dios guíe nuestros pasos y nos brinde paz y sabiduría en nuestro caminar. Que tengan un día lleno de bendiciones y amor. Hasta pronto.